todas quienes me están hoy día escuchando y mirando en nuestra segunda sesión de esta escuela de formador para formadores en constituyente. Es un gusto para mí poder compartir hoy día en esta primera actividad que es esta clase que estamos dejando registro para después encontrarnos de una forma un poco más directa hacia el final de la semana cuando exista la posibilidad de hacer esta clase en tiempo real. El tema que nos convoca hoy día es el constitucionalismo y derechos humanos. Y entonces la idea fundamental es que vamos a revisar cómo se constituye la idea de constitución, de dónde se origina y cómo se van plasmando en ello los derechos humanos y en el orden constitucional lo que se denominan derechos fundamentales, ¿ya? Para ello tenemos que hacer un poco de historia, como les decía. Lo primero es retrotraernos al origen del constitucionalismo. El constitucionalismo en la historia del derecho no es tan antiguo, ahora para nosotros sí, porque es hace 200 años más o menos, un poquito más, y fundamentalmente tiene que ver con la recepción de las ideas racionalistas, de la filosofía racionalista que se desarrolla en el siglo XVII y XVIII en Europa, y que durante justamente en el siglo XVIII se va a recoger y va a ser la base del desarrollo de un gran movimiento cultural que se llama la Ilustración. Ilustración que va a dar paso a lo que es la configuración social que existe desde los procesos de fin de las monarquías, del feudalismo y de inicio de las etapas constitucionales. Y entonces las ideas justamente de esta concepción filosófica que vienen desde el racionalismo y que se estructuraron ya en ideas más materializables a partir de la Ilustración, van a ser recogidas y expresadas en lo que son los textos constitucionales a partir de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX hasta el día de hoy. Desde ese punto de vista, los primeros instrumentos que nosotros encontramos constitucionales son la Constitución francesa, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano y la Constitución norteamericana. Son los primeros como proceso histórico. Ahora bien, ¿qué significa esta idea de la Constitución en estas ideas racionalistas que se expresan? El planteamiento de la filosofía política racionalista, en términos muy generales, plantean que el ser humano decide construir o constituirse en sociedad civil o sociedad política, o sea, en torno a un Estado, para garantizar los derechos, de modo que todos los seres humanos en su condición de seres libres, autónomos y por lo mismo iguales, entonces concurren a la constitución colectiva de un pacto donde establecen las condiciones del orden social que están formando, que están acordando para vivir todos juntos en un orden estatal que les garantice y protege sus derechos. En ese pacto no es más que la propia constitución, es decir, allí está la constitución en sí, en el acuerdo que ellos establecen. Ahora, esta idea tiene elementos teóricos en la idea de que todos concurrimos al pacto, ¿sí? La pregunta es cómo concurrimos y eso lo vamos a ver ya inmediatamente. Y tiene pero una expresión que es justamente la materialización de este proceso, que es cómo se conforma esta expresión o esta recepción de lo que plantea la ciudadanía para constituir la nueva constitución, más bien el pacto y ahí expresar la nueva constitución. Em, Antes de respondernos esto, vamos a entrar muy brevemente a explicar cómo se manifiesta la Constitución. Justamente aquí vamos a ver el tema de los derechos. Las constituciones siempre tienen dos partes. La tuvo en su origen los primeros textos constitucionales, a lo que hice alusión, y obviamente los textos constitucionales hasta el día de hoy, con todo el cambio que ha habido, tienen la misma estructura. Una primera parte que llamamos más bien programática, donde se establecen los principios fundantes de todo el orden constitucional. Por eso es que no da lo mismo cualquier constitución, no es cosa de llegar y enmendar, porque hay que siempre los procesos constitucionales o constituyentes de elaboración de nuevos pactos significan necesariamente primero partir estableciendo los principios. Y los principios obviamente obedecen a los elementos que estructuran todo el modelo constitucional que queda expresado. Por lo tanto, esos principios son fundantes. Si miramos nuestra historia chilena, vamos a ver que la constitución las constituciones del siglo XIX tuvieron sus propios principios fundantes, la constitución de 1925 tuvo sus propios principios fundantes y la constitución de 1980, actualmente vigente, tiene sus propios principios fundantes. Por lo tanto,
por mucho que la rectifiquemos, por ejemplo, en la Constitución del 80, los principios fundantes quedan allí y estructuran de una otra manera, se expresan en el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si queremos hacer cambios de fondo y establecer ni más ni menos que un nuevo pacto de un orden social, entonces necesariamente eso requiere revisar desde los principios, o sea, de la primera parte del texto constitucional, porque eso es lo que estructura, es como armar el armazón, el esqueleto, y después vamos a meter las leyes y las distintas disposiciones dentro de este esqueleto. Ahora, junto con los principios, esta primera parte de todo texto constitucional tiene elementos, como digo, que estructuran fundamentalmente el armazón y entonces vamos a encontrar allí la expresión de lo que es la nacionalidad, la soberanía, la ciudadanía y los derechos y su sistema de garantías, ¿ya? Y entonces aquí vemos cómo justamente en toda la parte dogmática, o sea, toda la primera parte que expresa, ¿ya?, las ideas, los elementos fundantes y estructurantes de un orden constitucional están los derechos, porque los derechos son la base del orden constitucional. De hecho, veíamos, yo les decía hace unos minutos atrás, que el origen del orden constitucional es la creación de una institucionalidad política estatal para garantizar los derechos de los ciudadanos, de todos y todas los ciudadanos. Bueno, la segunda parte de la Constitución es la parte orgánica, donde encontramos estructurado el orden o la organización, pues, orgánica de los de cómo se estructura el poder político que se configura en esta sociedad. Y entonces se regula el Estado, las funciones del Estado, o poderes también se le denomina, poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial fundamentalmente, más alguna institucionalidad que se ha ido desarrollando en esta tecnificación y desarrollo conceptual del constitucionalismo. Y vamos a tener ahí, por ejemplo, todo el desarrollo de lo que es la orden regionalización o gobierno interior, también a veces se denomina, que en un inicio en nuestro país las primeras constituciones era bastante centralizado, bueno, aún lo sigue siendo, pero han habido algunos esfuerzos por descentralizar y por crear alguna poder y estructura de gobierno con recursos en el en la realidad regional y municipal, pero eso todavía falta mucho que decir y eso también es parte del debate que se va a hacer en este proceso, ¿ya? Ahora, bien, junto con, y decíamos que además de los poderes, de cómo se expresa, cómo se materializa la función pública y que está expresado en las potestades de cada uno de los poderes. De hecho, no es posible los representantes de la función pública realicen algo más allá de lo que está expresamente establecido los, em, en el texto constitucional y en las leyes que lo complementan, porque justamente la base de la organización del Estado se encuentra en la Constitución y entrega las potestades y facultades que está entregada por quien ha constituido el pacto. Por lo tanto, no pueden ir más allá, por eso es que el derecho público solo se puede realizar lo que está expresamente permitido. Y entonces hablábamos de que hay elementos que complementan estas tres funciones centrales, que obedecen a la idea de los tres poderes o tres funciones, pero están representados por órganos que tienen una particularidad que no dependen directamente de quién es la cabeza o la jefatura de cada uno de estos poderes. Me estoy refiriendo a institucionalidades como el Banco Central, que fija la política monetaria, que es parte de un debate. El Banco Central se origina a comienzos del siglo XX como idea, dependía del Ejecutivo. Con el tiempo y parte de la expresión más liberal fue recoger la idea de que el Banco Central es autónomo, pero ese es un debate. El 100% de la autonomía del Banco Central es un debate y hay países que han adoptado modelos distintos. Y entonces también va a ser parte de lo que vamos a discutir en un proceso constituyente. También está todo el sistema de investigación en materia penal y el nuevo procedimiento penal que se expresa en lo que se denomina el Ministerio Público, más conocido como Fiscalía. Y entonces eso está regulado en la propia Constitución, pero ahí tenemos que determinar si ese es el carácter de la Fiscalía que queremos o qué carácter darle. En ese mismo contexto, ¿qué pasa con la institucionalidad de la Defensoría Penal Pública? ¿Queda solo como un órgano o servicio de una dependencia particular respecto al Ministerio de Justicia o se le da un rango similar a la Fiscalía? Hay ahí un conjunto, las Fuerzas Armadas como institución específica, la Contraloría General de la República. Bueno, la lista no se agota aquí, puede ser un poco más larga,
pero la idea es que tengamos claro que esos procesos y esa institucionalidad hay que también discutirla en el debate constituyente. Entonces, lo que yo decía, tenemos el orden constitucional, tenemos un modelo de constitución que se desarrolla a partir de la idea de este pacto que constituye. Y aquí voy a tomar un elemento que dejé hace un rato atrás, porque me demoré explicando lo que era la idea de constitución, pero es la idea del pacto y la expresión de los ciudadanos en ese pacto. Y ahí hay una configuración de un concepto que es la idea inicial, que viene por lo demás, como digo, de la filosofía racionalista, y que se recepciona en estos textos, que es muy importante, que se refiere a la idea de soberanía. En el modelo teórico, y que después se expresa en los textos constitucionales, todos los ciudadanos, todos los sujetos que constituimos a formar este pacto, ¿ya? Somos soberanos. Ahí está la soberanía. La soberanía radica, dice la Constitución, desde la de Constitución francesa y norteamericana hacia adelante, la Constitución radica en el pueblo, la Constitución radica en los ciudadanos o en el pueblo. Para estos efectos es el mismo concepto, en la idea de nosotros somos los soberanos, ¿ya? Y por lo tanto, justamente al constituirnos en este orden social, nosotros, en virtud de nuestra soberanía, o sea, que el poder político radica en nosotros, como soberanía inicial, establecemos el pacto y fijamos las condiciones de este orden social que nos interesa. Y por lo mismo, en el modelo teórico, cada vez que hay crisis del orden institucional y se configura un nuevo pacto, ¿ya? Ese pacto, obviamente los ciudadanos toman para sí de nuevo la soberanía constituyente o inicial y reconstituyen o establecen las nuevas condiciones del pacto de la nueva constitución, en definitiva. Y eso es lo que debería haber pasado en el proceso que estamos. Ya vamos a ver que es un proceso que no exactamente se da así. Ahora, esta expresión de soberanía, una vez que está constituido el modelo político, se puede expresar soberanía directa de los ciudadanos o soberanía delegada. La soberanía directa, por ejemplo, es cuando votamos, ¿ya? Cada vez que votamos o participamos en un plebiscito como el que vamos a participar ahora, o elegimos nuestros representantes, estamos haciendo expresión de la soberanía. Cuando hacemos cabildos que están recogidos en la institucionalidad, en nuestro país no existe mucho, pero en otros países sí existen ciertos modos de asamblea o ciertos mecanismos, por ejemplo, de presentar proyectos de acuerdo ciudadano, proyectos de ley me estoy refiriendo, o pedir la derogación de ciertas leyes que están dictadas a través de referéndum, se llaman referéndum derogatorios. Todos esos mecanismos son expresiones de esta soberanía directa. Pero cuando estamos pero también existe la soberanía delegada, y la soberanía delegada se ejerce a través de los representantes, porque el modelo en su origen vincula ahora un orden, además de este orden social estatal, ¿ya? Un modelo de organización política específico que se refiere a la democracia. Democracia que expresa el todos, en la integración de esta sociedad, y entonces se expresa en que justamente es a través de una democracia representativa que elegimos nuestros delegados o representantes para que ellos entonces en una actividad delegada ejerzan ya la soberanía en nombre nuestro. Y eso son, cuando nosotros elegimos un candidato, eso es lo que estamos expresando. Por eso es que es tan importante que ellos cumplan el programa con el cual los votamos, porque en el fondo es sobre la base de ese programa que nosotros los elegimos para que nos representen y para que lleven a cabo en su función pública lo que nosotros queremos en el orden social y que no podemos ir a plantearlo porque el ejercicio de la soberanía directa no siempre se puede y lo hacemos a través de representantes. ¿Ya? Y ahí entonces en esos representantes se expresa, ¿ya?, la soberanía popular delegada, donde el Congreso fundamentalmente, él o la presidenta de la República, ¿ya? Y ahí hay distintos modelos de la democracia, y tenemos entonces modelos de presidencialismo, semipresidencial, parlamentario, y eso también es parte del debate. ¿Cuál es el modelo que vamos a seguir? Los países europeos, por ejemplo, tienen fundamentalmente modelos parlamentarios. En América Latina, más bien hay, y Estados Unidos también, modelos presidencialistas. Ahora, algunos países han ido creando una especie de mixto que se llaman semipresidencial, donde habiendo una figura presidencial con potestades, pero también hay un Congreso que tiene ciertas potestades respecto del poder que
no es que se mezclen las potestades, pero sí tienen ciertas facultades que le dan preeminencia, entonces hay un equilibrio importante de poderes y no aparece una figura presidencial con tanta fortaleza como es hoy día en nuestros países que están, o en nuestro país en particular, que está caracterizado por el presidencialismo muy fuerte. Entonces, también eso es parte del debate y eso es parte de los temas que tenemos que ir revisando. Ahora, en la historia chilena, nunca ha habido hasta ahora ejercicio de de esta soberanía originaria en un proceso constituyente. Las primeras constituciones, bueno, hay constituciones desde que iniciamos el proceso de independencia, incluso en la Patria Vieja, pero la primera constitución en forma en Chile, o sea, que tiene estas características que yo he mencionado y obedece claramente en plenitud un instrumento constitucional conforme se desarrolla en la teoría constitucional, es la constitución de 1828, que fue una constitución claramente de corte liberal. Ahora, esta constitución em, fue modificada en 1833, perdón, o sea, vemos que apenas 5 años después de que se promulgara el año 28, porque en ese intertanto, o en realidad venía de antes, pero allí se agudizó el conflicto entre los sectores liberales y conservadores en Chile. Piensen ustedes que veníamos recién, nos llevábamos el año 28, 10 años recién de independencia real, este era un Estado en formación, una república en formación, y entonces los distintos grupos de poder y de expresión ideológica y política entran en una conflictividad. Y esa conflictividad, disculpen, se va a resolver finalmente en un conflicto incluso militar, ya que se sella con la llamada batalla del Ircay, donde triunfan los conservadores y entonces finalmente ellos toman el poder. Aquí donde toma preeminencia la figura de Portales, que más de alguna vez lo hemos oído, y si vamos a la plaza de la Constitución, ahí en la plaza frente a la moneda, vamos a encontrar una figura que está justo frente a la moneda, que es una estatua de Portales. Porque en una concepción o en cierta mirada de la sociedad chilena, él constituyó la República porque allí encontramos justamente el modelo de gobierno central fuerte que configura y que permite a los gobiernos siguientes, que se expresó justamente en la Constitución de 1833, que es la reforma de la Constitución del 28, que es una creación muy sui generis chilena, porque si bien mantiene formas liberales, pero en su interior es absolutamente conservadora, incluso con visos bastante autoritarios y muy centralistas. Solo para explicar brevemente, establecía el derecho del presidente a dictar estados de sitio y tener facultades extraordinarias, y cuando se dictaba el estado de sitio se suspendía el imperio con la Constitución. Durante más de 30 años se gobernó permanentemente en Chile con estados de sitio y facultades extraordinarias, comprenderán lo que era eso. Bueno, avanzamos al momento constitucional y llegamos hasta 1925, que es cuando se dicta la constitución que estaba vigente al momento del golpe de Estado. Ahora, esa constitución fue producto de una gran movilización ciudadana, de un gran debate en la ciudadanía que expresó el agotamiento del modelo que venía de la Constitución 33, pero fundamentalmente expresó la demanda por democratizar esta sociedad y por extender la democracia en términos más o menos genéricos, igualitarios en el ejercicio del derecho respecto de todos y todas, y que estuvo marcado fundamentalmente por una movilización social que se expresó en el movimiento obrero. Vienen las grandes movilizaciones desde fines del siglo XIX y inicios del siglo XX. Por ejemplo, Santa María, que terminó en una matanza general, San Gregorio el año 21, que también fue una gran huelga, que también terminó con un cierre muy violento, está la huelga de la carne, y bueno, podemos recorrer muchas situaciones donde además en esa movilización no solo son de sectores obreros, sino también vamos a encontrar movilizaciones de sectores medios, que son muy importantes en este proceso, y muchas de las movilizaciones urbanas están también expresadas en el mundo mesocrático con sus propias demandas y peticiones. Y plantean todos ellos, como digo, la necesidad de una nueva constitución y asamblea constituyente. Alessandri, que era el presidente en aquel minuto y que lleva a su programa de gobierno este planteamiento, después lo olvida una vez que es electo. Después, pero se le hace un golpe de Estado, entre otros exigiendo la reforma y la aplicación de una serie de leyes muy modernizadoras y que ya estaban caminando hacia el principio del constitucionalismo, el Estado social, que recoge la Constitución de 1925. Alessandri entonces cae, se va al exilio y cuando vuelve y retoma el poder, se ve combinado entonces a efectivamente iniciar el proceso constituyente. Y el planteamiento de la ciudadanía es asamblea constituyente. El planteamiento de la ciudadanía es
un esfuerzo por avanzar en una asamblea constituyente, es decir, recoger el modelo que en Francia se había realizado 130 años antes, en 1789. Entonces allí es fundamental. La idea es que la ciudadanía elabora su propio texto en un mecanismo que se creará, que se denomina Asamblea Constituyente, y se eligen a través de mecanismos muy representativos en un diálogo además permanente, ciudadanía delegado a la Asamblea Constituyente para ir elaborando el nuevo texto constitucional. Bueno, en ese momento no fue posible. Finalmente se llamó una convención y parte de esta convención se sacó un subgrupo que elaboró la constitución del 25. Pero sin embargo, hubo tal influencia en la ciudadanía que la ciudadanía desarrolló procesos y situaciones en que sin que haya un correlato legal, fue desarrollando constituyentes, fue elaborando un debate constitucional y sacó textos y planteamientos que significó traducirse en la constitución de 1925. Constitución que va a recoger un ideario fundamentalmente del constitucionalismo del Estado social, que va a significar fundarse en el principio de la solidaridad, establecer la integración social como fin del Estado y la igualdad de los sujetos en el ejercicio del derecho, ¿ya? Establecer un texto constitucional programático, es decir, que se vaya aplicando y cumpliendo en el tiempo para el logro de esta efectiva igualdad e integración social de todos y todas, ¿ya? El establecimiento de todos los derechos nuevos, que son los derechos económicos y sociales, derecho al trabajo, seguridad social, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda y rol social de la propiedad, que significa limitar la propiedad, el ejercicio y derecho de la propiedad individual, del derecho a la propiedad individual, en aras de lograr un bienestar colectivo y contra el interés general de la nación, la implementación de sistemas de salud, la implementación de sistemas de educación, etcétera, etcétera, demanden limitar la propiedad. Este fue el caso, por ejemplo, de los procesos de reforma agraria en Chile en la década del 60 y 70, que justamente se hicieron sobre la base de este principio social y la idea de la igualdad y de lograr condiciones de vida para todos y todas. En este caso era el sector trabajador rural, quienes tenían una situación de mucha precariedad, de no empleo y de no tierra, y era muy complejo en ese proceso. Todo este largo relato es para explicarles todo lo que hemos estado viendo en este relato. Tenemos que entender qué es lo que está en debate en el proceso constituyente. Y por eso entonces, estas ideas es lo que tenemos que mirar de cara a lo que viene. ¿Qué nos enfrentamos aquí? Aquí hubo, en el fondo, si miramos lo que es la historia chilena en los últimos años, vamos a ver que a la salida de la dictadura no hubo un nuevo pacto social. Durante la dictadura los sectores democráticos sí fueron elaborando propuestas o ideas de cómo salir y cómo iba a ser una nueva constituyente, una asamblea constituyente y la elaboración de un nuevo pacto. Pero eso no se produjo. Y entonces, esto es a mi juicio, el proceso de transición duró, entre otros, porque no tenemos resuelto lo más fundamental, que es las condiciones de nuestro orden político-social post-dictadura. Y entonces el estallido del 18 de octubre lo que nos pone en el centro del debate es justamente el nuevo pacto social. Ya eso es lo que estamos enfrentados. Ahora bien, en ese marco, el Congreso, para darle un cauce, en una lógica muy institucional de lo que hoy día está vigente, establece el acuerdo de paz. ¿Y cuáles son los problemas que tiene el acuerdo de paz? Si bien establece la idea de un plebiscito donde vamos a ejercer nuestra soberanía directa al minuto de votar y decir queremos o no queremos constitución, ¿ya? Pero el problema es que si queremos constitución, cuando establezcamos qué modelo o bajo qué estructura se va a elaborar y debatir la nueva constitución, nuestras posibilidades son solo o convención mixta o convención constituyente. Ninguna de las dos expresa soberanía originaria. Incluso expresamente la ley que regula todo este sistema lo dice, que no se hace en virtud de la soberanía de los sujetos. Y ya hay soberanía delegada en buenas cuentas. Entonces, por lo tanto, el mecanismo, la estructura, la forma de relación de los representantes, los temas que se discuten, la forma, es compleja, ¿ya? Limita un poco este tema de la soberanía, o sea, no limita, no está expresada la soberanía originaria y por lo tanto, desde ese punto de vista, no es profundamente el debate societatis, por así decirlo, completo. Pero sin duda es un punto importante. Y aquí podemos mirar otros procesos de salida de quiebres institucionales en América Latina, donde cuando se sale a estos procesos hay
se constituyen en algunos casos asambleas constituyentes, recogiendo el modelo francés y el neoconstitucionalismo latinoamericano. Eso es muy interesante, cómo nos plantea una serie, el esfuerzo por ir haciendo constituyentes, asambleas constituyentes, el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero en otros países no hubo asamblea constituyente y hubo modelos parecidos a los nuestros, como en Perú o Argentina en Brasil. Y entonces, pero allí sí hubo un debate, y quiero recoger el de Perú, donde fue tan abrumador a los sectores progresistas y los sectores que estaban en la idea de asamblea constituyente y de soberanía inicial o soberanía, sí, soberanía inicial de los sujetos, que en ese momento no es que lograran cambiarle netamente el carácter, pero sí el debate y la forma de relación con la ciudadanía y la estructuración del nuevo modelo fue profundamente modificado y yo diría que muchos elementos de la soberanía originaria sí fueron recogidos. Bueno, y por último quiero decir que el proceso, independientemente de estas trabas y limitaciones que tiene, como todo este debate al cual yo soy alusión y la recepción de los derechos es fundamental, pero aquí quiero rescatar tres elementos: principios, fines del Estado, derechos y garantías. Y además la estructura, ¿ya?, del orden constitucional y del orden del Estado. Estos cuatro elementos, en realidad, perdón, no eran tres, eran cuatro. Estos cuatro elementos son fundamentales para debatir y discutir. Y eso es lo que tenemos que enfrentar, y a eso tenemos que atrevernos, y eso es lo que tenemos que poner fuertemente en el proceso que viene, en nuestro debate ciudadano, de modo que, ya sea comisión mixta o comisión constituyente, recoja este debate ciudadano. Y ahí tenemos que ir creando ideas, procesos. Entonces, por lo tanto, creo yo que ciudadanamente estamos obligados a seguir en el debate ciudadano, asegurar que este se exprese en la institucionalidad que finalmente triunfe, pero además establecer la forma de que eso llegue al debate en estas propias comisiones. Bueno, aquí hemos terminado, les agradezco y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.